sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I... Dinamiczak es unas colonias de arte que han nacido un poco con la voluntad de darle a los participantes, estudiantes de bachillerato artístico, darles herramientas para que ellos entiendan la práctica creativa como un modo de participación y transformación social, más allá del carácter estético que tiene la creatividad. Y bueno, la idea es tener unas convivencias a medio camino entre las colonias de verano y el taller de arte habitual, en el que, bueno, pues eso, conviviendo durante 12 días, 24 horas, pues sucede una serie de propuestas e invitar a una serie de artistas para que ellos, bueno, vean diferentes modos de entender o de trabajar o de enfrentarse un poco a la creatividad y al arte, diferentes a lo que ellos han visto en el instituto, ¿no? Que es un poco el bagaje que tienen, el bagaje medio que tienen, que muchos de ellos venían con unas ideas muy preconcebidas de lo que querían estudiar, lo que entendían por arte. Entonces lo que quería o lo que pretendemos es un poco eso, que ellos mismos se den cuenta de que pongan un poco en tela de juicio todas esas ideas preconcebidas o todas esas maneras de entender la creación. Lo que buscamos es tener un grupo bastante heterogéneo en el que los 10 participantes fueran muy diferentes entre ellos y entonces tuvieran características que podían apoyar de unos a otros, ¿no? Pues el que fuese un grupo, pues bueno, se veía como al ser muy distintos se complementaban y se beneficiaban unos a otros. La idea era, en todas las actividades, cada día había o una actividad que se estaba desarrollando en esos días, o si no, un artista invitado que venía, pues eso, o a contarnos su idea, su manera de trabajar, o su trabajo, o su concepción de lo que era la creatividad, o también a hacernos propuestas o a plantearnos alguna propuesta. Como similitudes entre ellos, sobre todo es que cada uno tiene un camino muy distinto. Y todos los planteamientos un poco reflexionan en torno a lo social y luego a generar de alguna manera una participación social. No son creadores aislados, o sea, no son artistas que trabajan en su estudio de una manera aislada, sino que plantean una serie de cosas una serie de planteamientos al hacer su obra o sus trabajos que implican un poco eso, la actuación dentro de lo social o bueno. También hicimos salidas fuera, por ejemplo, a visitar el taller por ejemplo, el de Iñaki Imaz, que eso fue bastante interesante, que entonces allí en su propio taller nos hizo un repaso de toda su pintura, de todos sus trabajos a lo largo del tiempo, y luego nos estuvo hablando en cuáles eran sus intereses actuales, que era el tarot, y entonces invitó a los participantes a hacer cada uno su carta de tarot. Eneco Egaña, de Ubica, con el que hicimos el taller de moblogging. Entonces el taller básicamente unía dos conceptos, Internet 2.0, todo el mundo del blog, etcétera, etcétera, con la idea, el concepto de reportero móvil, ¿no? En el que cada uno puede ser el reportero de su propia vida y colgar en Internet pues, sus creaciones, sus diferentes clips. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una comunidad online de adolescentes con un blog multimedia para que la gente pueda colgar ahí, pueda colgar sus creaciones o sus clips de vídeo, sus fotos o su música o lo que sea. Y entonces con esa herramienta, con el taller de Eneco, pues en Dinamiczak, en las colonias, fueron las primeras personas que están utilizando ese blog, que han tenido la oportunidad de utilizar ese blog, que estaba un poco diseñado para este tipo de actividades, ¿no? Y de talleres. Sí, se queda en el fondo del mar. Vino Sayoa Olmo y María Moore. María Moore para hablarnos un poco de Consoni, Sayoa para hablarnos de cómo trabaja ella, de Euskadi Trademark, de Emancipator, de un poco de los proyectos que ha realizado, y luego ambas hablaron de PRI Publicarrak y de Constelaciones, que es un poco el último trabajo que han hecho. Mikel Arbiza nos hizo un recorrido sobre una Donosti diferente, en el que fue una visita a la ciudad pues visto desde otro prisma, alejado un poco de lo que es la idea de turismo, de ciudad burguesa, como una excursión diferente, ¿no? En el que la propia excursión, la propia visita a Donosti fuera distinta, ¿no? Para que la visión estereotipada de la ciudad cambiase. ¡Increíble! ¿Hace cuánto que no disfrutas de unas buenas vacaciones?
Ya desde los años 50, la Jet Set de la sociedad francesa eligió la isla de Santa Clara como punto de referencia para sus vacaciones. La agencia turística Becol le invita a formar parte de la historia de este emplazamiento en plena costa donostiarra. Santa Clara Uartea, ametsetako paradisua. Mayoc, los artistas de Iparralde que viven en Bilbao, vinieron a plantear un taller muy cerrado, muy intensivo, que fueron 3 días, un poco en las claves que trabajan los propios Mayoc, ¿no? Entonces es pues eso, la decisión de una idea, de como un mensaje que se quiere comunicar, ver qué acción se puede comunicar mejor y luego realizar esa acción y la comunicación de que esa acción va a tener, ¿no? O sea, como pues llamar a la prensa, convocar a todos los medios, etcétera, etcétera. Y entonces con ellos lo que se hizo fue un taller de 3 días trabajando en esas mismas claves, ¿no? Un poco apretado, un poco express, pero bueno, que al final a los chavales sirvió de mucho porque vieron un poco todo el proceso desde el punto 0 al punto 100, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde el principio hasta el final de una cosa. Xavier Quicia, que estuvo planteándonos desde el prisma de la música, pues cuestiones un poco de originalidad, copia, derechos de autor, no, sí. Y luego también estuvimos con Isabel Herguera, que estuvo hablando un poco de su trabajo dentro de la animación, y yo hicimos un pequeño taller de animación, más práctico que otra cosa, ¿no? Es stop motion. Nos estuvo contando un poco qué era Animac y qué era el mundo de la animación, cómo lo entendía ella, qué era animación, etcétera, etcétera. Y luego vino Julio César Palacio, que es un artista venezolano que vive en Barcelona, que de alguna manera lo que planteó era cómo organizar una fiesta de despedida, ¿no? O organizar una fiesta de despedida con los participantes. Sí, para los chavales, participar en las colonias ha sido, desde mi punto de vista, un pequeño revulsivo, porque lo que veíamos era un poco un pequeño descoloque, que era lo que nosotros planteábamos, ¿no? Era como hacer tambalear las creencias férreas que tenían, o esa visión súper concreta y súper clara que cada uno tenía de lo que era el arte. Y no tirárselas porque sí, ni decirles estás equivocado, sino simplemente plantear, bueno, pues que se plantearan que igual había más cosas y que igual, no sé, que igual realmente no tenían por qué tenerlo tan claro en este momento, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo creo que todo lo que se ha hecho a ellos les ha gustado mucho porque en realidad son el tipo de cosas que les está apeteciendo hacer. Si yo me pongo en su lugar, creo que me hubiera pasado igual de bien que ellos y de hecho le hubiera sacado un montón de partido, vamos. Sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Who could ever ask for more? Love without complications galore. Many shapes and weights to choose from. I will never leave my bedroom. I will never cry at night again. Wrap my arms around him and pretend. Coin operated boy. All the other real ones that I destroy cannot hold a candle